¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, días, noches, de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se llama ¿Qué pasa es posible? Y bueno, pues como ustedes saben, es un programa en el que charlamos con personas que se dedican a diversos procesos de construcción de paz y la intención con estos programas es sí hablar de las problemáticas, pero sobre todo de de los procesos de transformación y de las posibilidades que sí existen, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros a Analú del Valle Prieto Rebollar. Muchísimas gracias, Analú, por estar con nosotros. Pues vamos a platicar largo y tendido con ella sobre lo que hace actualmente, que es directora de la Fundación Fraternidad Sin Fronteras y trabaja con personas con discapacidad intelectual. Pero antes de arrancar con eso, la voy a presentar más ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, Analú, bueno, ella es consultora en procesos humanos, es licenciada en Relaciones Industriales por la Ibero, por la Universidad Iberoamericana. Ha recibido formación en logoterapia, desarrollo del potencial humano y es instructora de las escuelas de perdón y reconciliación, las ESPERE, que es un súper tema también. Eso sería como para abordarlo para otra charla, ¿no? Bueno, ella es coach individual y de equipos y ha colaborado en proyectos sociales desde la sociedad civil. Fue directora de la Fundación Ramón Vargas y fue presidenta del patronato de la Fundación Fraternidad Sin Fronteras y justamente ahora es directora general. Entonces, pues bienvenida, Analú. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues bueno, pues para charlar sobre lo que haces, ¿no? Eh, Encantada y bueno, muy entusiasmada porque los diálogos contigo siempre son muy inspiradores, caray. No, Muy al contrario. inspiradores y la verdad es que todo lo que haces inspira y refuerza que pues siempre hay un recoveco posible, ¿no? De posibilidad, de esperanza, de que siempre podemos seguirle luchando, Sí, buscando la mayor. no, y para mí es súper, súper importante presentar a personas como tú, ¿no? Porque aquí el punto es como que vivimos en una sociedad que nos llenamos de una información que sí es veraz, puede ser veraz, pero nunca hay como una posibilidad. Entonces, al final, no sabemos tampoco como sociedad cómo incidir, cómo apoyar, cómo acercarnos a estos procesos también, ¿no? Precisamente porque todas estas dinámicas, las noticias, pues todo nos llena de terror al final, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importante dar a conocer lo que sí es posible, o sea, las personas que verdaderamente están dentro de los conflictos y generan procesos de transformación súper importantes, ¿no? Y de los cuales no se hablan. Entonces, bueno, Claro. pues en este caso a mí me encantaría que pues comenzaras a platicarnos un poco de, bueno, algo de tu trayectoria y cómo fue que llegaste a la Fundación Fraternidad Sin Fronteras. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, pues cómo llegué a la Fundación Fraternidad Sin Fronteras. Una persona que para mí es pilar en mi vida y pues es entrañable y de verdad es una amiga que valoro mucho, que siempre admiré muchísimo, que es Lupe Landerreche. Guadalupe Landerreche, ella empezó a participar con esta población y nos contó de ella y yo la escuchaba y me asombraba muchísimo, como que me movía muchísimo. Y eso también me abrió los ojos a ver la vulnerabilidad del abandono en las calles. Ok. Como que siento que cuando ella me contaba de lo que hacía con ellos, me abrió mucho a mirar diferente a las personas que yo veía en las calles en condición de abandono. Y bueno, ella es quien nos invita a una reunión para que nos cuenten de cómo nace esta obra en aras de buscar un patronato que pudiera darle sostenibilidad. Y ahí me tienes, hace como unos 28 años. Órale. Desde el año pasado la fundación cumplió 30, entonces estaba realmente en su fundación, entonces, en sus inicios, digamos. Ujú. Y bueno, la historia de, de esa reunión fue muy, muy interesante porque y me movió muchísimo, ¿no? Porque estaban las tres, Lupe Landerreche, Graciela Sodi y Yolanda Salles. Ujú. Entonces, así es como lo narraron.
existía una población que estaba en un predio a medio construir. Ujú. Y bueno, ya les contaré un poquito más adelante de la fundación como tal, pero imagínense escuchar a estas mujeres una descripción de 80 personas reunidas en un lugar en donde no hay servicios, Ok. donde no van comiendo lo que van pudiendo, en donde se conforma este grupo humano de personas que una va atrayendo a otras en aras como de, pues de acogerlas y de ayudar unos a los otros. Yo me imagino, no sé, desde una intuición humana quizás de, pues de redención, ¿no? O sea, Ujú. pero todos de verdad en unas condiciones pues de abandono. Entonces, una de ellas le dice a la otra cuando ve a esta población, le dice, oye, si no nos hacemos cargo, no vamos a dormir de la culpa una semana, 2 semanas. Pero si nos hacemos cargo, no vamos a volver a dormir nunca. Sí, pues Y sí. le dice, bueno, y le responde, bueno, tienes razón, ¿no? Como muy sensato. Sin embargo, ya los vimos y no podemos hacer como si no pudiéramos, como si no los hubiéramos visto. Y para mí yo creo que eso fue como lo más despertador, porque es eso, o sea, cuando uno aprende a mirar, ya cuando ves con profundidad, ya no puedes hacer caso omiso. Claro, Si un tema a lo mejor es demasiado abrumador, pues quizás te retraes o te cierras, pero siempre está esta posibilidad de si miras y te toca, ya no quedas igual. claro, claro. A partir de ahí, mi esposo y yo, y pues, se conformó un grupo de amigos y empezar a apoyar como íbamos pudiendo, ¿no? Al principio a mí me costaba mucho trabajo acercarme a la población, de hecho no pude después de varios años Ok. y pues, estoy aquí tantos años después, ahora como directora. Es que es un reto, ¿no? O sea, es una población difícil, ¿no? Muy, exacto, Para exacto. ti, ¿qué te representa eso? ¿Cómo fue que te decidiste por acercarte y por estar en la dirección de esa fundación? Que pues digo, no es nada sencilla, ¿no? Digo, a mí ya me tocó ver algunas dinámicas y me quedé, estupefacta. O sea, digo, la verdad, ¿no? Y la verdad es que sí te quedas estupefacta. Yo todavía día a día me quedo estupefacta. Pues mira, yo creo que para mí lo que más me tocó es pensar o experimentar, o sea, cómo unas personas pueden vivir la vida desde un ángulo completamente diferente, Ujú. ¿no? Como puede ser la fantasía, la locura, en fin, una realidad como alternativa, ¿no? Como una realidad paralela, el manejo de, pues sí, o sea, no vivir en una realidad como la percibimos la mayoría de las personas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención, cómo alguien puede ver el mundo desde una óptica completamente diferente, ¿no? En mi experiencia, porque bueno, he sido un poco aventurera, he tenido también la oportunidad de trabajar en cárceles Ok. y de trabajar con comunidades indígenas, de personas indígenas. Y es un poco lo mismo, o sea, como un polo extremo desde donde mirar la vida me ha ampliado la realidad. Entonces, imaginar que alguien razona diferente que yo, ¿no? O tiene procesos cognitivos diferentes, o te digo, este contacto con la no realidad o con la fantasía, que la pueden confundir con su realidad, con la realidad, pues es para mí asombrante, ¿no? Como el cerebro humano y el alma humana puede ser tan amplia, ¿no? Y que en todos estos, como tenemos en todas estas realidades, cómo podemos tener como lo común de lo humano, ¿no? O sea, cómo hay algo en común con todas las personas, pues sí, con todas las personas. Y Y eso a mí me ha movido muchísimo, ¿no? Como que pensar que la vida puede ser de muchísimas maneras. claro, pero como dices, ¿no? Lo común. Tú, por ejemplo, ¿cómo has notado lo común? O sea, ¿desde dónde tú puedes ver en esta población tan diversa? Porque al final de cuentas, cada persona que está ahí en la fundación, ¿no? Es completamente diferente, funciona de una manera completamente diferente, tiene procesos cognitivos diferentes. ¿Cómo has logrado tú observar lo común en ellas y en ellos? Ujú. Y qué es eso, es eso común que crea como esa sinergia? Pues mira, me encanta tu pregunta. Yo creo que me hace pensar en el deseo. ¿Eh? Cómo, cómo el deseo es algo tan humano, porque es lo que pienso que es
un dinamismo que nos da mucha vitalidad, ¿no? Que nos mueve, ¿no? Ahorita que hablabas de lo de logoterapia, ¿no? Como para mí fue también, ha sido maravilloso conocer a Frank y este sentido de la vida, ¿no? Y Ah, entonces, a lo mejor, bueno, somos una sociedad muy orientada pues al conseguir cosas y al lograr y al hacer, ¿no? ujú, Y claro, sí, es un motivador, ¿no? El lograr metas. Sin embargo, pues no nada más, a lo mejor, este deseo a lo mejor que te mueve no nada más es para hacer cosas concretas o metas específicas, ¿no? O logros, sino pues simplemente un deseo, ¿no? Desde querer ir a tal paseo, o tener una preferencia por un color, etcétera. Entonces, bueno, en los procesos de las personas que viven en Frater, em, pues no sé, algunos de ellos tienen como pensamientos obsesivos o ideas fijas, ¿no? O apegos que son muy, pues no sé, o sea, los podemos ver o con humor o con amor, de cómo de veras ellos, por ejemplo, tenemos a una persona que le encantan las plumas de cuatro colores. ok. Y entonces tiene su colección de plumas de cuatro colores y es una emoción y te pide plumas de cuatro colores y a quien ve le pide una pluma de cuatro colores, o el Mm, que le gustan los relojes y siempre te va a decir quiero un reloj o un radio, em, o el que aquí tiene su plantita y la cuida. Entonces, pues ellos a lo mejor pueden tener estas como ideas muy obsesivas, ¿no? Por algún deseo, pero pues eso es igual a cualquiera de nosotros que puedes tener un antojo de comida, un deseo de ver a una persona, un gusto por una artista o por una visual o una música. Entonces, yo creo que ahí es donde me conecto yo mucho con ellos ujú. desde algo que les gusta mucho hacer o tener y que me hablen de esos gustos que ellos tienen. Pero es difícil, ¿no? O sea, porque digo, también debe de haber personas que de pronto pues se violentan, ¿no? O sea, como muchas, como muchos ángulos sobre los cuales trabajar con cada una de las personas, ¿no? Claro. Independientemente de eso, del deseo, o sea, como de estas partes similares, también es como observar las diferencias, ¿no? Bueno, también quiero hablar de esto de los enojos o la ira, como un dinamismo humano que también es común en nosotros. Ujú, En muchos de ellos la impulsividad no está bien regulada, entonces, ujú, o pueden tener una condición psiquiátrica que les impide controlarse o regularse, pues como lo hacemos muchas personas para poder convivir en sociedad. Entonces, pues el miedo, perdón, el enojo, la ira es algo que nos da muchísimo miedo, ¿no? ujú, Entonces, a lo mejor, de hecho, tú ves a alguien en una situación de calle o que pudiera estar fuera de la realidad y te da miedo. No, claro, no me vaya a hacer algo, no se vaya a enojar. ujú, Y ciertamente es muy, muy impresionante cuando alguien se enoja, que puede ser de 0 a 10 sí, en segundos, con una fuerza que no pudiera tener, o sea, es tal la adrenalina o tal el no control de sus impulsos que puede, no sé, golpearse, golpear a alguien más, pero entonces eso sí, tenemos mucha capacitación como para poder apoyar con contención en distintas fases, desde la verbal, la ambiental o eventualmente la mecánica para que no se sigan lastimando, o sea, por protección. Pero eso sí es algo que nos puede asustar. Sin embargo, pues cuando entiendes el origen de sus enojos, pues los entiendes. O sea, nadie se enoja de la nada. Y claro. ahí también, ¿no? Entonces, como que también poder romper, para poderlos acompañar, poder romper el miedo cuando alguien pueda irrumpir de manera, o sea, fuera de lo normal, bueno, fuera pues de lo manejable, ¿no? Ajá, sí, 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 Y finalmente nos acabamos protegiendo entre todos, o sea, entre ellos, entre el resto del personal. Entonces, no te voy a decir que no alguien se haya llevado un catorrazo de vez en cuando, pero nada de gravedad, pues como que podemos seguir conviviendo y ujú, se acaba siendo una regulación del mismo equipo, del mismo grupo, pues. claro. Entonces, pero sí, sobre todo también.
el dolor humano que puedes ver en algunos de ellos, que a lo mejor puedan tener historias que a lo mejor no las conoces, de muchos de ellos no conoces sus historias, medio armas, pedazos de historias que te van contando, unas que ni siquiera tienen mucho sentido, Ajá. pero puedes percibir en el fondo otra cosa común, el dolor humano, pero Mm, así como muy exacerbado. Y eso yo creo que es algo pues también difícil, ¿no? Que apela mucho al que cada persona que vaya a entrar en comunicación o en contacto con ellos como para trabajar, tenemos que trabajar muchísimo con todo lo que traemos adentro, con todo lo que nos pueden despertar, ¿no? ujú. Porque pues puedes caer en círculos pues muy perversos o digamos de querer ser el salvador o de quererle arreglar la vida o de enojarte con los demás porque si él está sufriendo tanto, ¿no? Cuando ves a una persona realmente sufriendo, cuando está en una crisis, alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Como que el cerebro busca a lo mejor quizás que alguien y entonces a veces sí nos tensionamos mucho entre los miembros del equipo, ¿no? Porque pues no nos gusta o no podemos manejar el dolor humano. Claro. Pues son dinámicas, te digo, comunes, Ujú. pero puestas como en exacerbación y Sí, puestas al límite. Entonces nos ponen a prueba al límite. Se claro. requiere mucho trabajo personal, que no siempre lo podemos tener y pues, es un reto en todos sentidos. Y decimos que así como hay que acompañar a las personas que viven ahí, porque tienen alguna discapacidad y fueron abandonados, pues igualmente con el resto del equipo tenemos que tener esta misma compasión, esta misma comprensión, esta misma, pues perdonarnos, ¿no? Hablabas ahorita del perdón y volver a empezar y va de nuevo, ¿no? Como, Sí. No, y tocaste dos temas muy importantes. Uno es, por ejemplo, bueno, bueno, es que tengo, de ahí me surgieron varias preguntas, pero una pregunta súper, súper importante es eso, ¿no? Que dices, tiene que haber mucho trabajo personal. Y sí, ¿no? Eh, Porque de qué manera ese trabajo personal se va dando sobre la marcha, o sea, de qué manera ustedes, quienes acompañan a las personas que están ahí, pueden ustedes, digamos, observarse, autoobservarse conscientemente, ir también como profundizando en sí mismas y en sí mismos para poder manejar o para poder acompañar a las otras personas o de qué manera también resultan ser un espejo de la realidad de ustedes mismas y mismos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso también? Porque la ay, construcción de paz es como de ida y vuelta, ¿no? claro, claro, sí. Pues mira, como equipo, somos un equipo de 50 personas, de 50 colaboradores de la fundación, porque, pues bueno, evidentemente muchos de ellos requieren apoyo y asistencia totalmente absoluta y algunos requieren menos apoyos, ¿no? Menos intensidad en los apoyos. Ujú, Pero entonces tenemos cuidadores 24/7 y bueno, y personal administrativo. En total somos 50. Pues lo que hemos propuesto es trabajar con la contención emocional en talleres, proponiendo espacios terapéuticos que son o sea, voluntarios que los quiera tomar, este, mucho refuerzo en lo que es la visión, la misión, los valores, ¿no? En la comunicación interna, en talleres. También generamos espacios en donde puedan ellos expresar sus quejas. Tenemos un protocolo para prevenir la violencia, que también a veces eh, pues nos violenta un poco en el sentido de identificar, pero a la vez ser compasivos entre los compañeros para tampoco estar señalando todo el tiempo, porque pues ahora sí que nadie somos perfectos y todos cometemos muchísimos errores. Entonces, pues bueno, ha sido un caminar y digamos, un ofrecer espacios y herramientas de manera constante a nivel humano, a nivel inteligencia emocional, te digo, al nivel habilidades de comunicación, por ejemplo, de comunicación, de protocolos de comunicación no violenta, de formas de dar y recibir retroalimentación, pero una y otra vez, ¿no? Porque a veces decimos, ah, esos talleres no sirven de nada. Pues no, a lo mejor no es evidente porque pues nadie va a cambiar tan súbitamente, ¿no? Pero claro, pues que estén ahí en el lenguaje y en el reforzamiento de, pues, a cada quien le va a caer el 20 cuando le tenga que caer y apelar a la madurez de cada persona. Y cuando alguien, pues, ya creemos pues, que ya acabó su ciclo, pues también, a lo mejor, hay muchas personas que tienen muchos años, pero ujú, también
hay personas que mucho antes acaban de estar, ¿no? Porque, pues, por su proceso personal, no hay Ujú. reglas ahí. Sí, sí, Pues sí sí. hay que estar muy atentas del equipo, muy atenta al equipo. Y es desgastante, o sea, liderar un equipo así para mí ha sido todo un reto personal. A veces Ujú. digo, híjole, pero luego viene algo como tu llamada que digo, bueno, va de nuevo. Entonces, así es como nos cuidamos, ¿no? Un grupo de desarrollo humano que es muy entrañable, tienen un lema que estuvieron promoviendo mucho en la pandemia, Ujú. que es, todos estamos en manos de todos. Mm, Canta y se hicieron su manifiesto. Un día te los voy a presentar también. Entonces, ah, pues muy todos interesante. estamos en manos de todos. Pues sí. No, y eso es súper importante. Digo, ahorita, ¿cuántas personas están ahí en Pues miren, en el hogar actualmente viven 62 personas, 62? entre Ujú. 78 años, 76 años y, y 17 años de edad, que solo hay una persona de 17 años y ya la mayoría están entre los 40, Ok. la mayor parte de personas. Entonces, pues hombres y mujeres, por alguna razón, o sea, sin pensarlo, hay el doble de hombres que de mujeres Ah, fíjate. han vivido en este tiempo, o sea, hasta 80 personas es lo máximo que han vivido, bastante tiempo. Y pues entre que algunos han fallecido porque pues ya llevan mucho tiempo, algunos logran irse en adopción con una familia de adopción o alguna otra institución por alguna que ya no encajan muy bien en las características de esta población. Y entonces creo que 62 es de por sí ya suficiente. Sí, no, bastante. Hemos decidido por ahora mantenernos así. Ujú. O sea, y la población que vive es la que vivía originalmente en esto que les contaba, que Ujú. bueno, más adelante los empezaron a canalizar a diferentes lugares y literalmente para quienes no encontramos un espacio, es Ajá. que decidimos fundar esto como una institución de asistencia privada, ¿no? Porque finalmente son personas que han sido en su mayoría abandonadas, ¿no? Sí, 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 en su totalidad, En su exacto. totalidad. O Sí, sea, sí, sí, todos. Algunos tienen familia, pero pues a lo mejor. O sea, ya que nos instalamos ya como más formalmente ajá. y que empezamos a tomar un poco, porque al principio pues eran unas historias muy caóticas, que hicimos Ujú. lo que pudimos y de la forma en que pudimos, y digo hicimos, porque yo como parte del patronato en ese momento, ¿no? Pero quienes estaban al frente hicieron maravillas, ¿no? O sea, Sí. al principio, ¿no? Que principalmente le doy un gran crédito a Yolanda Salles, ¿no? Que Ujú. estuvo muchos años al frente con muchísimo orden y con muchísima disciplina para sacar este barco adelante. Pero bueno, digo, hicimos porque pues ahí me sentía parte de esta comunidad que lo levantó. Y bueno, pues ya con el tiempo con el tiempo, pues que empezamos a institucionalizarnos un poco más, es que abrimos las puertas a hacer convenios con diferentes Ah, DIFs. ok. Ujú. Entonces nos han canalizado en su Cada mayoría niños que llegaron desde los 7 6 años, 5 también algunos más chiquitos, que por alguna razón se fueron, pues bueno, que ya no podían vivir con sus familias, ¿no? Por alguna u otra ujú. razón a través de la entonces Procuraduría. Entonces, bueno, han sido procesos muy, muy dolorosos porque empezar con niños, cuando había la mayoría adultos al principio, bueno, también ha sido todo un reto, ¿no? Pues me imagino. Oye, y hablando de instituciones, por ejemplo, ¿cómo le hacen ustedes para no, digamos, como para promover, ¿no? Estos procesos de empoderamiento, de esta observación del potencial, ¿no? Que es muy lo tuyo también, ¿no? Ujú. Todo esto, y no caer en el asistencialismo, ¿no? Que es una línea súper delgadita. ¿Cómo Bueno, pues, le hacen o qué tienen que observar para eso? más bien, ¿qué tenemos que hacer para salir de ahí? Porque yo creo Ah, bueno, yo observo que muchos, y me incluyo yo la primera, que es lo primero que nos puede mover, ¿no? Desde una lástima en la cual ves a la persona como menos que tú, entonces a lo mejor ese puede ser un primer motor para ofrecer ayuda. mm, Y poder purificar eso ha sido todo un proceso, ¿no? Este, pues no sé, a través o sea, al principio sí, de hecho los tratábamos básicamente desde un enfoque médico, ¿no? O sea, que tuvieran salud, porque tenían una salud bastante precaria, la mayoría de ellos, ok. que tuvieran salud, algunos de ellos fallecían, o sea, o sea, como,
o había rachitas que a lo mejor se podían morir dos o tres Qué muy fuerte. seguido, ¿no? Y pues que tuvieran buena alimentación, que estuvieran limpios, que tuvieran ropa, todo eso fue como al principio, muy desde las necesidades básicas y Ujú, te mueve quizás como un sentido de alerta, ¿no? Como de hacer algo por, como de urgencia, así, ¿no? ujú, Y ya cuando con el tiempo se fueron estabilizando las cosas, pues empezamos a caer en cuenta que, ok, o sea, no son pacientes. Sí teníamos una psiquiatra en un principio que nos ayudaba a medicar a la mayoría de ellos, pero tardamos en decir, oye, no son, no son pacientes, esto no es un hospital, ¿no? Un paciente está enfermo un tiempo, pero la discapacidad, para que nosotros entendiéramos que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición, ujú. pasaron muchos años, pasaron muchas personas que nos hicieron levantar la antena y decir, wow, entonces empezar a promover que la dignidad está en cada persona y que nosotros la teníamos que descubrir en ellos, en cada uno de ellos y de ellas, y en nosotras, ¿no? En cada Claro. persona. Entonces, bueno, sí, sí fue un proceso difícil. Yo creo que darte cuenta que tú haces eso, sí, te humaniza ayudar a quien requiere de un apoyo y una asistencia, pero que no lo hagas desde la lástima y desde menospreciar a la otra persona. Claro. Si Es yo un nada más digo, trabajo "Ah, de yo, construcción. ajá, si yo me siento que tengo el privilegio y entonces por eso voy a ayudar, tengo que estar alerta para no caer en la minimización o la cosificación de la persona a la cual yo le voy a ayudar para yo sentirme bien. Es un proceso complejo. Entonces lo tratamos de reforzar mucho en los voluntariados Ujú. y pues bueno, a ver qué sembramos, ¿verdad? No, pues es todo un trabajo de construcción personal, ¿no? Justamente, o sea, todas las ideas, toda esta deconstrucción cultural, toda esta idea cultural que tenemos de las personas, ¿no? Para poderlas ver en su justo medio, para poderlas ver desde su dignidad, o sea, digo, es todo un trabajo súper complejo, ¿no? No nada más es un rollo de tenerlas ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvimos que aprender porque, mira, también nos fuimos topando con modelos de calidad de vida, con qué es calidad de vida, con modelos para analizar los paradigmas desde donde se ha mirado históricamente la discapacidad, ¿no? Porque Ujú, desde que hay indicios de que a lo mejor bueno, y todavía sigue sucediendo, ¿no? Pero indicios de la cultura romana o griega de prescindencia le llaman, en la cual eliminaban a las personas que tuvieran alguna discapacidad, como sucede con los animales, o sea, tú no ves un tigre con síndrome de Down porque pues, corre peligro toda la manada. ok. Entonces, no hay, Ujú, en muchos, bueno, en el reino animal no existe alguien que tenga una discapacidad. Ese ujú, es el brinco como que cuántico que tenemos nosotros los seres humanos de cuidar a alguien ujú, a pesar de que tenga alguna una discapacidad. Pero pues bueno, al principio era, te elimino. Hoy sigue sucediendo en el sentido que, bueno, si alguien viene con alguna discapacidad, puede ser, existe la posibilidad de abortarlo, o me tocó también tristemente ver en la sierra como, pues, con familias muy pobres. Se dan las prácticas todavía de dejar de dar de comer a esta persona porque hay más bocas que alimentar, ¿no? ok, Y qué fuerte. sí, son realidades durísimas. Entonces, eso existía en el pasado, pero de alguna manera sigue existiendo. Ujú, Como tratar de que no mirar a las personas. Bueno, en el nazismo, ¿no? También se exterminaban a las personas con discapacidad porque no son útiles, ¿no? ok. Después también tenemos un modelo de, pues esto que decías tú de la caridad, ¿no? Edad Ujú, media, alta, baja, como desde la misericordia, pero desde la lástima, ayudar a la otra persona, otra vez con una relación como muy vertical. Luego ajá, tenemos en el positivismo, como este enfoque más científico, médico, para atender las discapacidades, ujú, las diferentes condiciones. También es cuando inician los manicomios, que le llamaban, ¿no? Las instituciones, para también que mucho también era como todavía existe, ¿no? Pero como que te da vergüenza que es algo de vergüenza que tenga un miembro, ¿no? Como que alguien tuvo que pecar para que sí, sí, para, sí.
para que tuvieras a alguien con una condición así. Entonces, ya en los modelos más hacia los 60, en los movimientos sociales de los 60, ¿no? Mm. De los derechos humanos, es que sale bueno, es que van haciendo esta conciencia del individuo y Mm. de que las personas con discapacidad puedan como grupo defender sus derechos, a los que todos tenemos derecho a esos derechos. Claro, Los derechos son para todos, simplemente que a muchos de ellos, por su condición y por lo que hay en el ambiente, se les limita el acceso. claro, Entonces, todavía, lo y que hacemos todavía, ¿no? nosotros, exacto, A entonces pesar sí, de que ha habido avances, sigue habiendo mucha discriminación y todo esto, claro. ¿no? Falta de inclusión. Exacto, entonces, pues ahí hablando de paz, pues es violento el que alguien no pueda acceder a la educación, a la salud por tener una condición de discapacidad. Entonces, Ujú, ¿qué hacemos? Y ahí es donde hemos ido cambiando nosotros digamos, el grupo que ha acompañado a las personas. Hemos ido cambiando nuestro paradigma mismo para decir, bueno, yo estoy aquí porque puedo ofrecerte la herramienta para que tú puedas, no la herramienta, sino pues puedo hacer el ajuste que tenga que hacer para ujú, que tú tengas acceso a a la mayoría de los derechos, ok, servicios públicos, ciudadanía, etcétera, ¿no? ujú, Porque pues es como querer ir a un lugar que estás viendo, pero hay un vidrio que te detiene y no puedes atravesarlo. sí, claro, claro. Esa es la barrera. Y esa es la discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona. La persona, todas tenemos diferentes condiciones, Ujú, ok. pero las barreras que nos impiden tener una participación en la sociedad, eso es lo que nos discapacita. La barrera es lo que nos hace, es la resultante de la discapacidad, O sea, que nos, al final las normas sociales son las que tienden como este muro, o sea, la que define, entre comillas, lo que puede ser una discapacidad, ¿no? Y no una pues condición mira, diferente. normas sociales, pero barreras físicas, pero políticas públicas, pero políticas empresariales, pero también mentales, ¿no? Como minimizar a las personas dentro de una familia, como... Ujú, Por eso decimos que la discapacidad no existe como tal, es un ujú, constructo social, ok. porque va a depender de tu entorno qué tan accesible te lo hace o no. Nosotros cuando invitamos a las personas a venir a Frater es para abrirnos y darnos cuenta de que somos capaces de eliminar barreras para promover el encuentro. Y me consta, ¿eh? Me consta, porque cuando yo fui, es bien importante decirlo. O sea, cuando yo fui, me topé con una comunidad súper amorosa, ¿sabes? O sea, o sea, al final o sea, se te acercan, son súper cariñosos, o sea, claro, las personas que están al pendiente de ellos y todo, o sea, como que ayudan, digamos, como porque todos al mismo tiempo quieren interactuar contigo y todo esto, pero al final te sientes como o sea, es que son muy lindos, la verdad, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me llamó mucho la atención cuando estaban en un patio y entonces tú te paraste en medio para decirles a todos cómo tenían que ir a comprar no sé qué cosas, dulces o cosas Ahorita, así, algo así, ¿no? A la tiendita y todo esto. Y todos estaban súper entusiasmados y ya tenían a sus parejas para poder ir y todo esto. Y como que todo el mundo con mucha participación, ¿no? Entonces a mí lo que me sorprendió y lo que me dejó así como, te digo, como con un asombro muy bonito, ¿no? Así, es la capacidad del equipo que tú tienes, de tu equipo, ¿no? De poder interactuar con personas tan diversas, con condiciones tan diferentes y crear una comunidad que se veía muy unida, muy como en el amor, ¿no? O sea, bueno, esa fue mi impresión y luego lo comenté y todo esto. Entonces, yo creo que la base, pues también es el amor, ¿no? sí, Aunque es no, aunque sea una palabra que muchas personas se asustan, yo creo que el amor es una base de construir paz, ¿no? por supuesto. Por supuesto, y yo insisto en el tema, el paradigma o de la mirada, de Ajá. porque, o sea, el amor puede, se despierta cuando miras más Ajá. profundo. Y entonces también decimos, ¿cómo de veras hemos hecho lugares de encuentro? Ujú.
¿no? El que estas personas que viven ahí, que por tener alguna una discapacidad intelectual no tienen una vida complicada digamos, pues, que complejidades de deseos o sea, hay mucha pureza, Ajá. o sea, que nos invita a ser como más libres de muchas barreras mentales que nos hacemos para con nosotros mismos o que juzgamos a los demás. Y ahí es donde se demuestra ese cariño. No, y también sabes en qué, en la capacidad, a mí se me figuraba como que era entender diferentes idiomas, ¿no? O sea, cada quien tiene una manera X de, ¿no? De vivir, ¿no? Y de pronto ustedes entendían perfectamente bien la dinámica de cada uno y saber cómo dirigirse a cada quien, ¿no? O sea, bueno, esa fue mi impresión y me sorprendía porque sí había como esa interacción entre todos, pero al mismo tiempo había como este entendimiento profundo de cómo Claro, cada quien funciona, ¿no? claro, Y sí. y en ese entendimiento profundo de cómo cada quien funciona, pues funcionaba muy bien, o sea, porque no había problema. Bueno, o sea, digo, yo nada más fui esa vez y, ¿no? Pero aquí el punto es que independientemente de eso debe de haber un montón de problemas, pero al final el resultado general es ese, ¿no? Eso es lo Y que yo se creo ve. que, ajá, y me encanta tu lectura porque pues es como, o sea, cuando va la visita limpias la casa para enseñarlo mejor, pero quiere decir que entonces ves lo mejor. Ujú, ujú, Ves lo mejor de tu propia casa, ¿no? claro, Entonces, lo que acabas de decir es muy lindo porque en aras de la construcción de la paz, esa es una gran clave. Lo has dicho de una manera pues, muy luminosa. Si podemos leer el lenguaje de todos los demás, que somos diversos, con o sin discapacidad, da igual. O sea, sí, la discapacidad claro. es un accidente, ¿no? Ujú, Pero de que podamos leer lo que necesitan los otros es una base importante de la construcción, para la construcción de espacios de paz, de espacios de encuentro. Que pueda entender, si no te entiendo, veo que a veces la otra vez decía Pati me decía, año, y yo, entonces, Julio, ven, ¿qué me quiere decir Pati? Año, y ella no se desesperaba y no cambiaba, seguía diciendo año, su cumpleaños es mañana, me quería decir, ah, con una ajá. alegría. Yo, año, pues no iba a salir, ¿quieres ir al baño? Entonces, "Julio, ayúdame". Ajá, En- bueno, fue la fiesta al día siguiente de Patty, estaba emocionadísima con su cumpleaños, le tocó ese día ir al bosque de Tlalpan, le cantaron las mañanitas porque participan algunos de ellos en la limpieza bueno, en la limpieza del bosque, que hay una brigadas ujú, de limpieza en el bosque, es padrísimo. Y pero eso, ¿no? Poder escuchar los deseos, las necesidades, los gustos en el lenguaje de cada uno. Y dime si eso no vas a construir paz en cualquier entorno, sí, en la claro. familia. Y además te enriquece, ¿no? Porque también otra de las cosas que yo vi ahí fue justo que también participan. Igual a lo mejor no todos por sus condiciones, pero hay algunos que participan. Entonces hay no es que sean, o sea, como en esta búsqueda del potencial, no es fomentar, o sea, hacerlos pasivos o más pasivos, sino más bien fomentar esa participación, esa en comunidad y todo, ¿no? Entonces, pues digo, ¿no? Ayudan a cargar cosas, ayudan a la cocina, o sea, es como una gran familia, ¿no? Me imagino. Es muy bonito. Y cuando hablas del potencial, que también yo creo que es algo importante para la paz, o sea, el ser humano es un misterio, ¿no? Ujú, Pues también si nos abrimos a que la otra persona o la comunidad diversa o diferente a la mía o que es opuesta a la que yo pertenezco, abrirnos a que hay un misterio y que te dejes de sorprender por lo que el otro pueda hacer diferente a mis expectativas. Hemos tenido experiencias súper gratas. Ernesto es una persona que no tiene lenguaje, ujú, no le gusta vestirse, entonces pues sí batallamos porque pues ni modo que no se vista. Y pues ajá, ya rompió la ropa, pues otra vez ponerle. ajá, Le gusta así comer compulsivamente y si
te puede morder si traes una manzana y entonces tienes que ujú, estar a las vivas para que no. ujú. te- y como alguien que pudiera, pues con esas características, pues darte miedo, pues ahí tiene un lugar, ¿no? En fin, el caso es que cuando finalmente tuvimos los INES de muchos de ellos, porque bueno, para que tuvieran sus identificaciones, Ah, sus eso. actas de nacimiento fue todo un proceso legal. Tenemos un área de trabajo social extraordinaria que lo logró en 10 años. Pues a quién Ujú, le interesaba hacer ese juicio, pero en fin, ese es otro tema. Pero el día que llegaron las actas y luego posteriormente procesar las tarjetas del IFE, ¿no? Entonces estaba ahí, tenía que poner su dedo, pareciera que entendiera que algo importante estaba sucediendo porque se puso con su foto, con su INE, estaba con una cara de que estaba tan orgulloso que dices, ¿cómo sabe que esto es importante? ujú. Pues sabe. Pues Y sí. entonces es bien padre, como, y él ya tendrá, pues no sabemos, pero quizás unos 60 y algo, ¿no? Mm, De edad. Y me decía el otro día la terapeuta física, o sea, cómo está adquiriendo nuevas habilidades de pinza, de pinza y de motricidad fina, ojo humano. De pronto, entonces, ujú. cuando se supone que ya a lo mejor no vas a desarrollar ciertas habilidades, pues sí. Pues sí. Sí, pues O es como nunca dices tú, sabes, misterio, nosotros misterio. no sabemos cuál es el potencial de que, pero podemos, y hay mucho por andar, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que tratamos de promover, que es difícil, Ujú, es la autodeterminación, que es uno de los aspectos de lo que te decía yo del modelo de calidad de vida. ujú, Que puedan decidir las cosas, más cosas por ellos mismos, es bien importante. Y ujú. es difícil porque aquí, pues siendo 62 pues Claro. tenemos, o sea, difícil la logística, ¿no? De horarios, de comidas, de dormidas, de baño, de todo. Entonces, ¿cómo poder generar mínimos espacios de toma de decisiones, de que elijan dentro de lo que se Claro. pueda? Pues, Y que elijan, porque en un momento dado, ¿no? Pues también es difícil, porque también se puede perder el control de una manera sorprendente, ¿no? Digo, por un lado es que cómo lograr ese punto medio bueno, es sí, un tema, me imagino, ¿no? sí, no sé ni cómo lo hemos logrado, pero pues sí, y sí, digo, desgraciadamente a veces, pues no van a elegir su ropa, porque pues, Sí, pero sí. bueno, tratamos, hacemos esfuerzos para que puedan, ¿no? Para que puedan hacerlo y pues, no bajar la guardia, porque también pues, hay mucho cansancio en el cuidado. Claro, también, también. ¿Cómo, digo, ya para ir como finalizando, justo, también, cómo le hacen ustedes para ir como equilibrándose? O sea, las personas cuidadoras de todo esto, porque también, pues, puede haber esta parte del burnout, ¿no? El quemarse, el realmente estar agotados Claro. y persistir. Pues sí, mira, también eso, hablando de construcción de paz, qué importante es sabernos el autocuidado, Ujú, así como el cuidado de los otros, el autocuidado, y pues hacemos mucho como rotación de guardias, ¿no? Porque tenemos, sobre todo los cuidadores y enfermeros, ajá, tienen turnos 24/7. mm, Tratar de que no, muchos de ellos, pues en aras de ganar un poco más de dinero, cubren otras guardias, ujú, eso, pues toparlo y limitarlo. Este, pues promover estos espacios de descanso, de las vacaciones. Luego hay gente que ni tomas, las tienes que corretear para que tome sus vacaciones. Entonces, ujú, pues promover en la cultura institucional, la cultura del autocuidado, es muy importante, ¿no? Y ujú, también promover el home office, quien pueda, ¿no? Obviamente hay personas que no, pero incluso hay mismos enfermeros que pueden, o sea, si alguien lo vemos que, pues que ya lo pedimos, vete a descansar y desde casa a lo mejor ayúdanos a investigar esto, a trabajar algún trabajo de más administrativo, ¿no? Que pudieran hacer en casa. Cuando ya observamos que o tienen algunos descuidos seguidos o mal humor o ujú. irritabilidad, o sea, la más mínima estar yo y los coordinadores bien pendientes para que eso no crezca. Y bueno, a veces lo hacemos bien, a veces no tanto, pero Bueno, pero pues todo es así, ¿no? O sea, no es que todo sea sí. perfecto, pero pues, Y bueno, y también platicábamos el otro día de ella sobre cómo en la escultura
de México, ¿no? No te sé decir otros países, de los más de 20 millones de personas con discapacidad que existen en el país según el INEGI. Este, y el INEGI dice alguien que requiere cuidado y asistencia, así es la definición de discapacidad para el INEGI, como para Ujú, usar ese término oficial. Y quienes cuidan mayormente en este país son las mujeres, en un país en donde muchos hogares son prioritariamente mantenidos y cuidados por una cabeza femenina, ¿no? ujú. La mamá, la abuela. Entonces, también ahí hay un tema de violencia estructural que se ha estado tratando de romper, en el cual haya más apoyo para las cuidadoras. De hecho, hay unas iniciativas que no han logrado pasar de ley, bueno, en el periodo pasado, pero hay grandes iniciativas, hay colectivos que se llama Yo Cuido, por ejemplo, uno para promover el autocuidado y que no recaiga por obligación en las mujeres de la familia, Claro, claro. sino que hay una mayor participación, ¿no? En el cuidado, porque pues es un trabajo, y como decía también una gran mentora mía que es Alicia Molina, o sea, también la primera abandonada, porque ahora la gente abandona a sus familias. La primera abandonada es la familia en la cual, en un estado en el cual tiene poca infraestructura de apoyo para las personas con discapacidad. En términos de educación, hay muy pocas escuelas que tengan, o maestros que tengan habilidades para poder incluir a personas con discapacidad en las aulas. Nos han rechazado a veces a personas simplemente porque toman un medicamento psiquiátrico Ujú. o porque tienen discapacidad y nos ha tocado rotar por los hospitales a 3 o 4, justo me acaba de pasar, bueno, nos pasa muy seguido y ya nos acostumbramos, pero Ujú. es dolorosísimo que el Estado no pueda tener, que no sean prioritarios las personas con discapacidad. Claro. Entonces, eso es como estructuralmente no hay apoyos suficientes, que una beca es muy buena, Ujú. una dádiva o digamos una beca que recibes puede ayudar, pero no te resuelve absolutamente nada, porque además es muy caro vivir con Además, una condición de discapacidad. Sí, sí es cierto, totalmente. Y estás entonces, hablando de discapacidad, pero también de discapacidad intelectual, ¿no? En ese sentido, la discapacidad intelectual yo creo que es más, em, o sea, más excluida de la sociedad, ¿no? Que las sí, otras discapacidades, me imagino. claro, porque pues ahora sí que es la capacidad intelectual, el intelecto, la inteligencia es algo muy valorado. Ujú. ¿No? O sea, está muy bien cotizada en la sociedad, entonces, Sí, pues si no eres útil, pues sí, no me estorbes, ¿no? Entonces, qué difícil pensar que una persona pueda ser un estorbo y qué difícil también pensar que una persona que no vive en un hogar, por lo tanto, no se cuantifica en un INEGI, sea un cálculo estadístico, ¿no? sí, qué fuerte. Ajá, entonces pensar que pues eres invisible es Sí, muy fuerte. Entonces, cuando puedes contactar a alguien que a lo mejor pudo haber sido invisible para ti, y yo pues deseo que también a partir de esta plática que podamos voltear alrededor y pues qué personas son invisibles para nosotros y qué nos pueden dejar, ¿no? claro, ese es un mensaje importante, ¿no? Ajá, Y sí, también el otro, ya para terminar, ¿tú qué le dirías a la sociedad, a las personas que nos están viendo, de, pues esto, ¿no? Sobre los prejuicios que podemos tener sobre las personas con discapacidad intelectual, de qué manera nos podemos acercar, cuál es, o sea, de qué manera podemos acompañar los procesos, ayudarlos, o sea, qué es lo que se necesita para que claro. también haya una Pues transformación. primero, yo diría, creo que el prejuicio más común en muchas personas, me incluyo, a veces caemos, o sea, nadie somos perfectos porque hemos aprendido a mirar diferente en los últimos años. Inclu- a no infantilizar a las personas con discapacidad intelectual. Mm, mm, Nuestra constitución habla de idiotas, así, usa esa palabra para dirigirse a las fuerte, personas. Imagínate, ¿no? imagínate. Así. Y otros términos ahora le decimos discriminatorios, pero entonces, no infantilizar. Es una persona con discapacidad, es un adulto con discapacidad, más no es un niño. Entonces, hablarles, que te agarra la manita, pues, ¿a qué persona vas y le agarras la manita que no conoces? Como, ¿por qué? ¿No? Tratar de mirar la dignidad de esa persona es mirar la tuya propia. Claro, Ver la vulnerabilidad en el otro a partir de que veas la tuya propia. Todos somos muy vulnerables. Yo claro. creo que serían las.
las tres cosas que a mí me gustaría pues compartir como grandes aprendizajes, al menos para mí, como muy de mucha fuerza existencial, ¿no? No infantilizar, apropiarte o hacerte cargo de tu propia vulnerabilidad cuando ves la de otros y confiar en que la otra persona es, o sea, tiene su dignidad y sabe lo que necesita, o sea, no necesita que tú, pues apoyar es una cosa, pero como rescatar, necesidad de rescatar al otro, eso no le ayuda a nadie. Claro, claro. Cada persona tiene sus propios recursos para salir adelante. Ah, eso es Uno súper, súper coadyuva, importante. uno coadyuva. Claro. Por ahí yo creo que son mis aprendizajes, al menos por ahí los comparto. No, ¿Cómo? y a mí me deja mucho esto que dices, ¿no? Porque yo creo que no puedes observar tampoco el potencial de nadie si no observas desde tu vulnerabilidad ya observada, ¿no? Y tu propio potencial, el potencial de la otra persona. Entonces, al Sí, final también es una, como yo siento que es una invitación también a eso, ¿no? Como a observarnos, autoobservarnos como sociedad, ¿no? Como vernos a nosotros mismos, dónde estamos parados, qué pasa con nuestras vulnerabilidades, cómo es nuestra relación con o sea, dónde podemos observar la violencia estructural, cómo se va manifestando en nuestra vida cotidiana, ¿no? ujú, Pues con base en eso también como tener como esta capacidad y esta valentía de conectar con nuestra vulnerabilidad, porque solamente desde ahí podemos también pues crecer en conciencia y obtener la fuerza necesaria justamente para lo que la sociedad necesita, ¿no? Es claro, y para... siempre hay una oportunidad de dar algo, Sí, exactamente, o sea, ¿no? que despierte en nosotros ese apoyo, que no es salvarlo, pero sí, si está en tus manos hacer algo que le puede hacer alguien la diferencia, no perder esa posibilidad. Exacto. Y abrirse a recibir, ¿no? Porque digo yo, los he escuchado a ustedes que dan muchísimo, pero siempre es como esta cosa de la retribución, ¿no? O Claro, sea, que siempre también estar en contacto con las poblaciones en vulnerabilidad, pero que al final pues dan un montón de cosas, ¿no? Para poder claro, crecer, ¿no? bueno, sí, sí, sí. Y es una alegría recibir un abrazo puro, así libre, ¿no? Sí, 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 Y literal, eso y a mí me muchas veces pasó. no nos damos el espacio, no nos damos la oportunidad ni el tiempo porque hay mucha prisa para 30 segundos de abrazo, que Sí, dicen, exacto. que requerimos al día mínimo un abrazo de 30 segundos. No tenemos ese tiempo. Sí, sí, exacto, exacto. Y Y eso además, y eso te cambia la vida, ¿no? Al creo final. que construye espacio, o sea, saber recibir, como tú dices, darte cuenta que sí puedes dar, pero también recibir. Pues yo creo que hemos hablado de varios elementos que construyen espacios de paz. Por eso el que tú tengas y crees este espacio es una oportunidad muy valiosa. No, pues gracias. No, pues yo encantada, oye. Ay, pues mil gracias, Analú. Qué maravillosa charla. Y bueno, pues yo siempre espero que las personas que nos están mirando puedan compartir este video, porque yo creo que es bien, bien importante ver y entender cómo se manejan todas las dinámicas desde dentro, ¿no? No nada más así como de fuera, como algo superficial, sino realmente cómo se llevan a cabo desde la práctica, desde la experiencia misma, ¿no? Y eso yo Claro, creo que nos puede ayudar a concebir una sociedad mucho más, como mucho más, comunitaria, más unificada, pues todo lo que bien, estamos buscando todo el mundo en esencia, ¿no? Entonces, bueno, si lo pueden compartir, sería bueno. maravilloso, ¿no? También comparte, hablando de compartir, compartir nuestras redes, pues que nos busquen, Claro, ¿no? sí, Hemos también hecho un trabajo importante de comunicación y de sensibilización a través de nuestras redes, que son Fraternidad Sin Fronteras, ya sea página web, Instagram y Facebook, que es lo que tenemos, y eso, que nos puedan seguir, visitar y bueno, desde fuera a veces puede haber también, o sea, juicios, ¿no? De que si esto debería de ser diferente, pues sí, pero el que nos visiten muchas personas nos ayuda a ver con ojos nuevos y mejorar y estar siempre en proceso de mejora. claro. No, y también Bienvenido. les invito a que si tienen algún comentario, sugerencia, pregunta y todo, pues bienvenidos, aquí lo pueden también
colocar aquí en los comentarios de estos videos y luego se los pasamos a Fraternidad, a Frater, como le dices tú, ¿no? Frater de cariño. Sí, pues mil gracias, Muchas Analu. gracias, Estela. Pues muchas gracias a todos y bueno, pues de todas maneras ya nos veremos la próxima semana. Buenísimo, gracias. Gracias.